Hola amigos, nuevamente un nuevo capítulo de Conversa y Emprende con Darwin Rosas por Mundo Emprendedor, transmitido por su canal 07 y 176 de Mundo. Hoy día tenemos una emprendedora, una amiga mía, una persona cercana con quien he trabajado por mucho tiempo, Helen Saavedra, experta en fondos Cercotec, emprendedora, tiene un negocio que se ganó un fondo, así que Helen, la cámara es toda suya y yo sé que vamos a sacar cosas muy entretenidas de los fondos concursables en Chile. Por favor, ahí está su camarita. Bueno, perfecto. Me vuelvo a presentar, como bien Darwin decía, soy Helen Saavedra. He trabajado con Darwin ya alrededor de más de 2 años y con él me he vuelto una experta en el tema de los fondos concursables. Bueno, él me tomó básicamente en pañales porque vio un potencial, creo que nos gustó colaborar juntos y generamos un feeling en primera instancia y de ahí ya nos lanzamos solamente. Y no hemos parado. Y hay una historia entretenida ahí antes de entrar, es que cuando llegaste a la entrevista de trabajo me dijiste que tenías más ofertas y que si no te contrataba ibas a tomar otras oportunidades. Y después con el tiempo supe que no había ninguna oferta por detrás, pero fue lo mejor que pudiste haberme dicho porque estoy muy feliz con tu contratación, hemos crecido mucho contigo y en base a eso... tú, como emprendedor hoy en día, tomaste tu camino también, porque seguimos colaborando juntos, pero ya tú estás tomando un camino más empresarial y emprendedora, en donde postulaste un negocio tuyo que hoy en día ya empieza a funcionar, pero anteriormente emprendiste. Ah, claro. Cuéntanos un poco de eso, cómo fue emprender antes. Bueno, antes se intentó, honestamente, pero quedé en el camino. Ya sí invertí todo el dinero. Yo no es primera vez que invierto. Me he gastado mucha plata intentando invertir, pero he quedado siempre en las ganas de lanzarme. Siempre me he quedado como un poquito en el miedo, pero ya esta vez es la definitiva. Básicamente porque me doy cuenta y miro otros emprendedores que empiezan a veces con súper pocos recursos. Entonces yo siempre he tenido quizás un poco de recursos propios, más la ayuda de, en este caso, los fondos Cercotec, y tengo muchas más ventajas que otras personas, pero no he tenido el valor de hacerlo. Entonces yo creo que eso es lo que me había frenado anteriormente y es algo que he analizado y he estudiado e interiorizado. Entonces yo creo que ahora ya esta es la oportunidad. Y los veo a ustedes realmente. He visto tu transformación, o sea, igual te conocí hace más de 2 años y te he visto cómo has ido creciendo y cómo te has ido transformando en varios aspectos de tu vida. Y no han sido fáciles. No, es un proceso largo que se nota, que tiene estudio, esfuerzo, trabajo. Y tienes todas las capacidades, y siempre te lo hemos dicho, de lograr lo que tú quieras. Y al final tienes mucho conocimiento. Pero tú hablas de capital propio y del fondo, y eso es todo ganado, con trabajo y esfuerzo para que la gente sepa que obviamente a ti te ha costado mucho porque yo sé tu historia de cerca. Y para empezar este negocio postulaste tu idea de negocio, ¿cierto? Al Capital La Abeja del año pasado, creo. Correcto. Así que cuéntanos Sí. cómo fue eso. Postulaste tu idea y tu idea es eventos corporativos. En realidad, claro, es decoración de eventos. Quiero Ya. llevarlo a eventos corporativos, pero primero yo creo que lo voy a hacer como el tema de B2C, que Ya. es solamente como para cumpleaños, ese tipo de cosas. En un momento más adelante, claramente quiero llegar a lo que es más corporativo. Perfecto. ¿Ya? Pero para eso igual estoy tomando unos cursos de decoración, estoy hablando con algunas alianzas por ahí de casas de cumpleaños, ¿cierto? Eso es lo que me he ido preparando en este momento y quiero aprender el tema de la edición porque sabemos que todo se vende por redes sociales, entonces yo no soy tan tecnológica, pero me he ido interiorizando un poco en este tema y tengo que subir claramente contenido a la vanguardia y todo el tema. Súper. Partamos entonces. Postulaste esta idea el año pasado. Cuéntanos un poco cómo fue la forma en la que postulaste. O sea, tú dijiste, esto me lo gano sí o sí, o realmente te preparaste antes. Ya, realmente me preparé primero, o sea, ser formuladora de proyectos no es lo mismo que tú participar en el proceso. Entonces, claro, estuve estudiando, viendo las ideas, también yo tengo la fortuna de que tengo clientes dentro de todo Chile que se han ganado los proyectos conmigo, entonces yo decía, si ellos se lo ganaron, ¿cómo yo no me lo voy a ganar? Pero aún no te lo ganabas, Yo necesitabas no esa me lo ganaba, confianza. o sea, todavía no postulaba en Sí, realidad, ese sí. era el punto, yo no postulaba, empezaba a tomar ideas de todos lados que me llegaban y decía, ¿cuál es lo que yo quiero? Porque me di cuenta que las veces anteriores que había intentado emprender no eran cosas que a mí me gustaban. Entonces yo creo que por eso nunca partí realmente. Como que quedaba en el stand-by y cuando veía todo lo que tenía que ir haciendo para desarrollar eso, no me gustaba. Ya, súper. Entonces tomaste la idea de todos los clientes. De todos los clientes que realmente son de Sí. ustedes y empecé a escuchar a mis clientes y me iba dando cuenta cuánto ganaban, cuál era el esfuerzo que había detrás para obtener ese ingreso, si es que podía ser
para tu renta total o ser un complemento de tu renta, entre otras cosas que fui analizando. Y ahí ya me lancé, generé mi proyecto, hice mi marca antes de postular porque Súper. yo dije, lo voy a hacer, me lo gane o no me lo gane. Entonces ese era primero mi foco. Qué buen consejo. Ese es un buen consejo. Eh, si uno va a postular, no piense de que si no gana el fondo, no va a empezar el negocio. Claro, porque uno no puede esperar solamente que caiga dinero del cielo, básicamente, para poder empezar lo que tú quieres. Igual tuviste seguridad absoluta que te lo ibas a ganar, sí. O sea, tenía, claro, un porcentaje Sí. de probabilidades más grandes que quizás otras personas, pero igual yo creo que en la empresa donde estoy en este momento me genera vínculos muy valiosos, por ejemplo, con el área de creación de contenido, con el área de contabilidad, con el área de marketing. Entonces empecé a juntar un poquito de todos los conocimientos y yo dije, ya, para allá es. Y claro, te fue más fácil hacer la postulación y aquí nos vaya a contar porque cuéntanos un poco la etapa de la postulación que hiciste con tu propio negocio. Cuéntanos como tú, como Helen, postulando su propio negocio. Y ahí cuéntanos, obviamente hay una etapa de preselección que nosotros sabemos de los fondos. Claro. Cuéntanos. Bueno, en la etapa de la postulación empieza, como tú bien dices, con la primera etapa, que es la preselección, que es una prueba bastante difícil, honestamente, porque Cercotec no busca un perfil perfecto. Lo que busca es que sea coherente y con lo que ellos están buscando. Entonces hay diferentes perfiles y uno solo tiene que continuar siendo coherente en ambos ítems que generan, que son el perfil del emprendimiento y el perfil del emprendedor. Esos son primero que todo. Ya luego uno, claro, desarrolla su Canvas. Eso no es difícil hacerlo. Pueden buscar millones de videos de apoyo. Pero lo que es más difícil es el proceso posterior, ¿ya? El proceso posterior a cuando uno ya sube la postulación. Hacer un buen video igual está en YouTube, pueden encontrar muchas cosas en TikTok, pero el proceso posterior que exige Cercotec es lo que es más valioso y es lo que te hace entender mejor tu negocio. Primero uno empieza con una idea y luego tú la vas aterrizando y los mismos agentes de Cercotec, y en este caso con la asesoría que nosotros prestamos, te van haciendo aterrizar tus costos, y las cosas que tienes que ir estudiando, básicamente, que es entender cómo ser un emprendedor, que tienes, claro, muchos beneficios, pero también tienes muchos deberes que cumplir. Así es. Y eso, lo que tú decías delante, en nuestra oficina hay un ambiente donde hay contabilidad, hay marketing, hay formulación de proyectos, hay mercado público, hay mucha variedad que te permitió a ti formarte y en el momento de ir pasando esas etapas, que una de las etapas fue que te entrevistaran. A ti como Helen empresaria, que se merece o no se merece el fondo. Claro. Ahora el modelo ha ido cambiando un poquito, pero a mí me tocó al menos ir presencial frente a una comisión. Ya, y ahí, pucha, uno se presenta, claramente uno llega tímido porque no sabes qué te van a preguntar. Entonces uno va con la personalidad y dije, ya, esto tiene que ser como en la universidad y tú tienes que decir lo que ellos quieren escuchar. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres gastar? O sea, ¿cuál es el valor que ellos te van a entregar y cómo tú vas a generar el dinero? Y en realidad hacia dónde vas, ya que sería como tu propuesta de valor. ¿Qué vas a ofrecer? ¿Qué es distinto? Porque hoy en día uno no está inventando la rueda. Todos estamos haciendo emprendimientos similares a los de al lado. Pero ¿qué te diferencia? Y aparte eres una mujer muy preparada, porque yo me acuerdo que las primeras veces que llegabas con cotizaciones, llegaste con hasta regalitos para los ejecutivos. Y así eso lo inventé en el camino, Sí, honestamente. pero sirvió mucho. Y Sí. hoy en día lo fomentamos en nuestra asesoría. Sí. Así que en esa etapa, imaginemos que hay una emprendedora que está igual que tú, que ya pasó las primeras etapas y ahora está por la etapa de la entrevista. ¿Qué sería lo que le dijeras a esa emprendedora que va a entrevistarse con un ejecutivo de Cercotec? Mira, lo que yo pensé, porque cuando te envían el correo te indican que son 5 minutos. Entonces yo dije, ¿qué me pueden preguntar que se me pueda olvidar? Entonces dije, números, porque uno se pone nervioso. Entonces lo que hice fue, a mí no me dijeron que tenía que llevar nada impreso, solo se me ocurrió y dije, cualquier cosa que me pregunten tienen que estar dentro de esta carpeta. Esa fue mi forma de hacer la carpeta. Ahí incluí cotizaciones, hice flyer en Canva, solamente en Canva gratis en ese momento, hice catálogos, por si acaso, para mostrar mi forma, porque no sabía cómo era un intangible, no sabía cómo llevar algo. Y ahí claramente ahí después dije, ya un dulcecito nadie lo rechaza. Entonces llevé un dulcecito con una tarjetita de presentación corcheteado. Por último, se van a acordar de mí. Eso dije yo. Entonces dentro de la carpeta iba todo lo posible para poder mostrarlo. Y eso obviamente sumó puntos al momento de tener la Sí, entrevista. o sea, yo no lo sabía. Yo no sabía ni siquiera si iba a poder mostrar la carpeta, pero dije, cualquier cosa que me pregunten, debo responderla. Súper. Sea como sea. Tuviste esa entrevista y me acuerdo yo ese día que la tuviste, estaba ahí nerviosa. Y luego de eso ya esperamos el resultado. Y el resultado fue positivo.
Y ahí cuéntanos un poco qué viene después que tú haces la entrevista y Cercotec te dice, acabas de ganar un fondo Cercotec. Ya, la espera igual se hace eterna, pero no es tan larga. Son como 3 semanas, un mes aproximadamente. Te llega la notificación y después te empiezan a contactar. Y el proceso posterior a la postulación es mucho más largo que el proceso de la postulación en sí. Entonces, después, por ejemplo, te toma un agente de Cercotec, que es el que te va guiando en cada etapa. Ya él guía a un grupo de beneficiarios, donde sí o sí te van a pedir una serie de documentos, que es como, por ejemplo, el tema del certificado de deudas tributarias, te piden formalizarte. Entonces ahí es donde tú empiezas a entender que tienes que aprender ciertas cosas, ciertas áreas, como por ejemplo, en mi caso lo primero y más importante fue el tema de la contabilidad, porque un contador es el que te crea la empresa generalmente. Entonces el contador me hablaba de muchos términos que, independiente, aunque yo sea ingeniero comercial, no significa que soy experta en contabilidad ni nada, solamente entiendo conceptos básicos y además salí hace muchos años en la universidad, entonces tuve que volver a aprender y los chicos, bueno, siempre tuvieron una disposición maravillosa, siempre me enseñaron y todavía estoy en ese proceso. Tuve que aprender qué es lo que era, no qué era el IVA, pero cómo usarlo, hablar de PPM, ¿cierto? Cómo utilizar bien tu remanente, cómo hacer que esto funcione para tu empresa. Claro, porque tú te puedes ganar un fondo, pero tienes deberes después. Exacto, los deberes tributarios. Sí, Cercotec te obliga, bueno, volviendo un poquito atrás, desde que Helen empezó a postular hasta que te ganaste el fondo, pasan entre 2 a 3 meses, ¿cierto? Sí, aproximadamente. 2 a 3 meses. Y Helen, cuando te ganaste el fondo, yo recuerdo que tenías muchas dudas de contabilidad y eran obvias, y no solo tú, sino que todas las ganadoras y ganadores de un fondo cuando están empezando tienen las mismas dudas. Sí. No saben de contabilidad, no saben que tienen deberes, no saben que ganarse un fondo lleva una responsabilidad. Claro. ¿O no, Helen? Hay que cumplir ciertos plazos, después te piden ciertas cotizaciones, todo es como para antes de ayer. Entonces tú empiezas a ver tu vida laboral, que claramente casi toda la gente tiene trabajo además de su emprendimiento y tienes que estar cumpliendo esos plazos. Tienes visitas, ellos te van a visitar, después en el proceso de compra hay gente que están los dos métodos, ¿cierto? Que la compra asistida y la por reembolso, va a depender del dinero que tú tengas, cuál escojas, y después ellos te van a fiscalizar, tienes que firmar una serie de documentos, tienes que participar en unas charlas, entonces igual conlleva un tiempo es un proceso. hasta verlo tangible. Helen, pero volviendo un poco a lo de contabilidad, ¿qué crees tú que necesita un emprendedor o una emprendedora al momento de ganarse un fondo Cercotec cuando tiene que firmar el contrato? ¿Qué es lo mínimo que tú recomiendas que aprenda? Ya, solamente qué tipo de empresa va a ser la útil para ese emprendimiento. Porque hay muchos tipos de empresas, pero necesitas saber qué es lo útil para ella o él. Y necesitas saber IVA, remanente, PPM. Que son las cosas muy importantes para no infringir obviamente la ley y que después obviamente no tengas multas, tengan sanciones o que tu empresa realmente no pueda funcionar o operar. Perfecto, sí, porque pasa mucho que se ganan el fondo y luego pasa un tiempo y empiezan a tener multas porque no declaran el impuesto, porque no entienden un poco lo que es las ventas, las compras. ¿Por qué? Porque acá viene un proceso donde tú te formalizas y empiezas a buscar cotizaciones para realizar tus compras. Claro. Porque Cercotec no te entrega el dinero en tu cuenta bancaria, sino que junto a ellos vas gastando este dinero para justificarlo. Así que entremos en esa etapa. Ya. Entonces, uno, ¿cierto?, tiene sus cotizaciones. Siempre tiene que tener de 2 a 3 por proveedor y por ítem que tú quieras. Después de eso, Cercotec te va a validar los ítems y valida a los proveedores, porque si el proveedor tiene deuda tributaria u otro tipo de cosas, ese proveedor queda fuera. Entonces después se empieza a ver, lo que tú quieres, ¿es coherente con tu proyecto? Sí, no. Te deja comprarlo si corresponde. Y después de eso ya empieza todo el tema de que te revisan tus compras, ¿cierto? Tú tienes que rendirla a través de una factura. Hay muchas personas que no saben hacer facturas y después de que se formalizan tienen que aprender ese proceso. Y además es un proceso que por el Servicio de Impuestos Internos igual demora que te dejen facturar. Así es. Entonces ahí uno tiene que decir y tener como la humildad de decir, sabes que yo no sé hacer esto, tengo que verlo con un contador y idealmente que sea un contador amigo, por decirlo de alguna forma, que te pueda guiar en el proceso. Claro. Y él te va a hacer facturas, ¿cierto? Tú las rindes solamente por WhatsApp. Esto todo es una comunicación bien fluida. Tú las rindes por WhatsApp con una foto del producto. Tú tienes que estar al lado del producto para que no sea algo photoshopeado ni todo eso. Y ellos ahí después te reembolsan, ¿ya? Pero es con una foto del producto y la factura. Y además después ellos van a fiscalizarte que tú lo tengas en tu casa o en el lugar que dijiste que iba a estar. Claro, porque no es llegar y que te entreguen los fondos y... no. Y los fondos se tienen que gastar como corresponde, claro. Ya, y después de... Ya, ocupaste bien los recursos.
gastaste en los fondos Cercotec como corresponden. Luego hay un proceso que dura entre 6 meses a un año donde te van a preguntar de tu carpeta tributaria. Claro. Que eso por lo menos a mí me lo han hecho en mi fondo. Sí. Ese es el fondo, un poco el resumen de tu postulación con tu proyecto, ¿cierto? Ujú. Después de ese fondo, ¿crees que tienes opción a otros fondos más grandes? Ah, claro, esto siempre es escalable. Primero que todo, yo me gané la abeja. Entonces, ahora que le voy a empezar a dar movimiento ya a mi empresa, porque había que trabajar antes de, ahora viene el fondo Crece. Ujú. Tengo todas las ganas de postular. Yo sé que ahora los requisitos son distintos, pero es cosa de estudiar y siempre se puede, porque los fondos están. No es como que nadie se los va a ganar. O sea, si Cercotec entrega 50 fondos, va a entregar los 50. Ujú. Tú tienes que preocuparte de ser uno de los 50. Claro, Ese es el punto. claro, totalmente. Sí, hay Los harta fondos nunca están escondidos, están ahí. sí, y, no, y competencia siempre va a haber. Siempre. Va a haber. Aunque entreguen 100, 200 cupos, siempre va a haber competencia y siempre hay que hacer las cosas bien. Pero partiste con el abeja, te ganaste 3,5 millones de pesos para empezar tu Correcto. negocio. Lo empezaste. Entonces ahora puedes escalar al de 5 millones. Cuéntanos un poco para alguien que a lo mejor sí se ha ganado un fondo ya y quiera llevarlo a esos 5 millones. ¿Cómo sería ahí? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo tiene que estar armada la propuesta o el proyecto para tener una posibilidad de ganarse esos 5 millones? Bueno, el proyecto siempre tienes que ser muy claro en lo que ofreces, en ser conciso. Uno nunca vende de todo ni le vende a todos. Entonces tienes que definir siempre bien tus segmentos de clientes y ver cuánto te piden las bases, que Claro. para el fondo Crece son 3. Y ya después de eso, lo que tienes que ir haciendo es ser sólido. Ya lo que siempre digo, no por hablar más es bueno, Ujú. es mucho mejor. Siempre tienes que ser mucho más conciso y llevarlo a la realidad. Y además lo que piden en caso Cercotec, bueno, va a depender, los fondos Crece, a veces abren sin venta, pero en el general, cuando Claro. las empresas son menor a un año, piden 750.000 pesos de venta y cuando son mayor a un año, piden 7,5 millones. Estamos, Entonces estamos en la etapa que uno tiene que decir, ya, yo tengo que hacerlo antes del año, porque si lo hago antes del año me piden menos ventas. claro, ¿no? Ya. Y tienes más posibilidades y ya empiezas a facturar con tu negocio. Exacto, hay que Empieza- darle movimiento. O sea, no puedes postular al de 5 millones si tu empresa todavía no se mueve. esa era la pregunta, sí. Sí. Tienes que moverlo, o sea, tú misma vas a implementar tu negocio, vas a tener clientes, les vas a sacar fotos, les vas a hacer videos, vas a mover el Instagram y obviamente eso te va a dar más posibilidades de poder ganar ese fondo de 5 millones, porque no hay llegar y que yo tengo una empresa y entrégueme los 5 millones. Ah, claro, no. Tiene el proceso que tú dices, pues tienes que demostrar ventas, no tienes que tener deudas tributarias, que va con la mano con lo anterior, de ser responsable tributariamente, de informarte, de aprender lo que corresponde que debes hacer. Tal cual. Eso. Perfecto, aquí ya entendemos un poco ya toda la etapa que pasaste con el Capital Abeja y si vas al Crece, lo que necesitas como mínimo, que es armar al menos una empresa bien sólida porque te van a ir a visitar. Sí, Hay que tener venta, hay que tener un Instagram, hay que tener una idea más o menos de cómo funciona el negocio para que te entreguen otro financiamiento más para escalar. correcto. Esa es la gran diferencia. El primero fue una idea y puedes postular con una idea Sí. y poquitas ventas, incluso 0 ventas. Hay proyectos que tú te has ganado y que alguien viene con la idea, la presentan bien y se gana el fondo, ¿cierto? Correcto. Pero en el Crece es muy difícil que alguien llegue con una idea y se lo gane, ¿cierto? Sí, es mucho más difícil, pero por eso, por la competitividad y porque los clientes te presentan la empresa, pero no te dicen todo lo que hay detrás, que o tienen deuda o no envían sus carpetas tributarias, a veces no las saben sacar o no saben lo que es. Ujú, Entonces el desconocimiento hace que vayan quedando fuera. ujú. Y Cercotec después en eso es más tajante porque te dice, oye, ya si tú eres empresario, ¿cómo no vas a saber qué es Claro. esto? O cómo no me lo vas a poder mandar a tiempo. Claro. Porque tienes deudas. Entonces así empiezan y te intentan tener un emprendedor o un empresario que sea responsable básicamente porque le van a pasar 5 millones. Sí, sí, es verdad. Es una responsabilidad por detrás y aparte una responsabilidad, ellos tienen que rentabilizar esos 5 millones. Porque Exacto. los 5 millones hacen que fomente más la economía, paguemos más impuestos, les compremos a emprendedores locales, entre otras cosas. Claro. Pero ya que estamos hablando de los fondos, me imagino que los emprendedores y los empresarios quieren saber un poco las fechas, Helen. Y esto es un tema tabú, pero vamos a hablar un poco aproximado de las fechas de los fondos regionales, de los fondos en O'Higgins, Biobío, porque sabemos que ya abrió el Capital Semilla a nivel nacional. Correcto, Sabemos que abrió el Capital Crece a nivel nacional. correcto. Y nos queda todavía el Capital Abeja, nos queda el Digitaliza tu almacén también. Correcto. Así que vamos, Helen, aquí en adelante, cuéntanos un poco en esta fecha, cuéntanos un poco cómo son las fechas en un año completo y Ya. cómo van a ser las fechas de aquí en adelante en esta fecha actual del video.
Perfecto. Bueno, lo que comienza el año siempre va a ser en el primer trimestre, que más o menos en marzo. Ahí empieza a moverse todo lo que es el mundo de los fondos concursables. Y ahí abre, siempre el orden es crece, semilla, abeja. Siempre es así. Si hay algún desastre natural, si pasa alguna catástrofe, los fondos se van corriendo, pero en general se abren marzo, abril y mayo. Ujú. Ya, ahora, como bien decías, este año abrió el Crece y el Semilla y Abeja está por abrir y yo creo que ya va a abrir en junio aproximadamente. Mm. Y posterior, tenemos la suerte, nosotros al menos que somos de Concepción, que abren fondos regionales generalmente en 5 regiones en el segundo semestre. Ujú. ¿Ya? Y además abren 2 generalmente de zonas de rezago, que las zonas de rezago son otras regiones, pero que ahí siempre hacen como pruebas. O sea, van probando o rubros diferentes que van fomentando o prueban algún como tipo de emprendedor. Ujú. Eso Súper. es como lo que cambian en las Súper. zonas de rezago. Y eso obviamente es lo que toman después para poder modificar las pruebas del siguiente año, porque obviamente el mundo va avanzando, entonces ellos tienen que irse actualizando. Claro, y estos fondos tenemos que saber igual que no lo abren de la noche, o sea, no nos avisan y lo abren de la noche a la mañana. Claro, y lo Entonces, abren de la noche a la mañana. Todos son fechas tentativas. y tú bien sabes que un proyecto no se puede hacer en 2, 3, 4 días así de fácil. Hay Ah. que prepararse bien, hay que hacer un buen video pitch. Entonces, el mensaje que les dejamos a todos acá es que independiente de los fondos tengan una fecha específica, hay que hacer su postulación previa para que cuando abra ustedes lo puedan postular y así tener más posibilidad de éxito. Correcto. ¿No crees tú, Sí. Helen? Sí, tienen que estudiar siempre las bases. Las bases se abren el día, como tú dices, de la noche a la mañana. Pero también pueden ver las bases de los años anteriores porque si se modifica algo son pequeñas cositas. Entonces ahí se pueden ir interiorizando y ahí pueden ir preparando un buen video, pueden mostrárselo a personas cercanas, pueden preparar su Canva, ¿cierto? Ahora piden una parte que es factibilidad económica. Ahí algunas personas van a tener que interiorizarse un poquito más en números y aterrizarlos. Y ser realistas. Por ejemplo, a Cercotec a veces pregunta ¿en cuánto, si yo te paso el dinero, en cuánto esto va a repercutir en tu emprendimiento? Y hay personas que dicen, no, yo ahora voy a vender el triple. Claro. Eso no es real. Entonces Cercotec dice, ya él no sabe de números. Claro. Ya, No, entonces uno tiene que bajarlo a la realidad, hablar quizás con alguien que sepa y decirle, mira, ¿cómo crees tú que está esto? ¿O qué visión me puedes dar? Y ahí uno tomar una visión global y poder ir modificando ciertas cosas. claro. Y si hablamos un poco, porque ya dijimos la fecha, hablamos de 3 fondos distintos, podríamos hablar un poco de los requisitos bien básicos del semilla y la abeja, como porque aquí debe haber personas que están viéndolo y dicen, ya, me interesa, vamos allá, pero ¿cuáles son los requisitos que tengo que tener? ¿Cuáles crees tú que son? Uno de ellos es tener una idea de negocio. Ya, sí, puede ser una idea de negocio, un negocio en funcionamiento. Debe ser sí o sí mayor de 18 años. Si es extranjero, debe tener la residencia definitiva. Ya, es súper importante. Y el resto ya es solamente tener una idea sólida. Para el abeja y el semilla, yo siempre les aconsejo, láncense. No van a perder nada más que postular. Lo peor que le pueden decir es que no. Y además después le dan una retroalimentación con la que pueden postular en la siguiente convocatoria. Claro. Eso es como lo principal. Pero Súper semilla básico. y abeja siempre háganlo. Porque piden básicamente nada. Cualquiera podría postular. Cualquiera puede postular. Y claro, si empiezas el primer año postulando con menos conocimiento, obviamente hay una posibilidad un poco más alta de que no te lo ganes al tiro, pero vas aprendiendo y postulas a la siguiente convocatoria. Que es con el feedback que el mismo Cercotec te da. Te dice, no te postulamos, o sea, no te adjudicamos por esto. Entonces tú dices, ya, la otra lo hago con esta mejora. Y le cambio las mejoras, así es. Y listo. Y para el Crece, vamos para el Crece. Ya. 5 millones. Para el Crece te piden ser una persona jurídica, sí o sí. Te piden no tener deudas tributarias y cumplir el requisito de ventas. Súper. Solo O sea, eso. súper simple también. También es súper simple. Y las ventas son, si tienen menos de 12 meses de la formalización, piden aproximadamente 1 millón de ventas Claro. brutas. Sí. Y si tienen más de 12 meses, piden aproximadamente 7 millones en ventas brutas en un año, ¿cierto? Correcto. Perfecto. Entonces, al final, uno piensa que, yo me acuerdo cuando me gané mi primer fondo, yo le pregunté a un asesor de Cercotec, le dije, ¿y yo puedo postular? Y me dijo, sí, cualquiera puede postular. Y yo dentro de mí decía, no, yo creo que mi idea no es válida, yo creo que no les va a gustar. Y mi idea era polera estampada. Postulé polera estampada sin mucho conocimiento. En ese tiempo no había tanta información como ahora, que estamos hablando del 2021. Y fue más fácil ganarme el fondo. A lo que voy con este mensaje es que cualquier idea de negocio, cualquier cosa que se te ocurra que sea rentable, se puede postular a estos fondos y tiene una posibilidad de ganar. Mi madre obviamente fue asesorada por mí y hace costura en la casa. Tenía una máquina de coser, la postulé, la asesoré, le hicimos el proyecto y se ganó un fondo. ¿Y tiene cuánto?
más de 50 años. Entonces tampoco tiene que ver un poco con la edad, sino que tiene que ver más un poco con las ganas que le pongamos y el estudio también detrás de hacer estas postulaciones. Sí. Bien, Helen, me quedó claro el tema del requisito. Ahora, desde tu experiencia, ¿cuántos proyectos han pasado por tus manos? Yo creo que he hecho más de 500 proyectos. Más de 500 proyectos han pasado por tus manos, sí. Y tenemos una tasa de adjudicación de entre el 60 y 70% más o menos. Si depende de nosotros es un 100%, pero hay etapas donde no depende de nosotros y depende de Cercotec, de sus cupos, de la parte de preselección. Quiero que me des, te voy a poner presión ahí y te voy a dar 5. Te voy a dar los 5 mejores tips que tú crees que van a ayudar a un emprendedor a hacer una buena postulación. 5 tips, ya. Aterrizar la idea. Perfecto. Definir quiénes son tus clientes. Definir quiénes son tus clientes. Sí. Definir tu diferenciación, que en este caso sería la propuesta de valor que a Cercotec le gusta mucho. Saber en qué necesitas invertir. Y por último sería, si te entregan estos 3,5 millones, ¿cómo repercute en tu negocio? ¿En cuánto lo generas tú? ¿En cuánto lo conviertes? Perfecto. Eso es como lo principal. Lo principal, muy claro. Ahora, de esos 500 proyectos, ¿cuántos de ellos están con ChatGPT? 1000%. 1000%, no. Pero sabemos que te ocupas esa herramienta porque muchos de acá deben estar viendo y dicen, ya voy a ocupar ChatGPT. Ya, sí, está bien. Pero también hay que darle una expertise de alguien que sepa. Claro, es que muchas personas dicen, pero lo hizo ChatGPT, entonces yo le puedo decir, ya, pero entonces haz tú el mismo proyecto ganador que hice yo. Claro. Y se trata de que hay estudio detrás, que las personas quizás no lo valoran, porque ahora solamente hablan de ChatGPT, pero muchas personas no lo saben usar. Claro. Como por ejemplo en otras ocasiones crear imágenes, te puede crear presentaciones, te puede crear Canvas, pero tú tienes que ir enlazando eso, tienes que ir estudiando para ver cómo se enlaza, claro. Generar tus prompts correctos, porque en realidad esa es la base. Si tú sabes qué es lo que es un prompt, que es básicamente la orden que tú le das, y generarlo correctamente para lo que tú quieres recibir. Y es ensayo y error. Es hacerlo y escribirlo hasta que te dé la respuesta que tú quieres escuchar. Claro, ¿no? Y puede darte, el ChatGPT puede darte el mejor Canva, pero cuando te van a entrevistar, no tienes idea de lo que tú misma o mismo postulaste. Ese es el error que tienen algunas personas, que es por lo que tú decías que no tenemos el 100% de adjudicación. Si dependiera de nosotros, todos nuestros clientes van a ganar. Claro. Pero va el compromiso detrás de no enamorarse de su idea, porque uno tiene que hacerlo comercialmente atractivo. A uno quizás le gustaría vender X cosas, pero el mercado te está pidiendo otra. Super. Entonces, ese es el punto. Y darte cuenta que si otra persona te dijo, mira, oriéntalo por este lado, al menos abrirte la posibilidad que eso puede servir y obviamente estudiarlo, porque se supone que fue la persona quien lo escribió, entonces debe ponerle un poco de humanización a la historia. Claro. De hecho, el éxito de la postulación y de ganar un fondo hoy en día está en la entrevista. ¿Cierto? Sí, totalmente. En la entrevista. Obviamente está en la parte de preselección, que cuando responde las preguntas alternativas, que no depende tanto de nosotros, claro. Pero pasando eso, ya es la entrevista, ¿no? Y ahí es la preparación del emprendedor o la emprendedora de qué tanto sabe de nociones de emprendimiento, correcto, de marketing, de contabilidad, de número, y qué tanto conoce lo que postuló. ¿Cierto? Sí, Entonces, eso es principalmente. Eso, y por eso has tenido bastante éxito con tus propios clientes, o sea, con los clientes de nosotros que tú misma has postulado, porque nosotros no solamente los asesoramos en hacer un buen Canva, sino que en el proceso que viene de prepararlos a ellos para saber qué responder cuando tienen la entrevista. Ya estamos llegando al final, yo creo que hay muchos temas todavía por hablar, pero vamos a dar, mira, demos los últimos 3 tips, pero de errores más comunes, o 5, digamos. Uno de ellos es dejar la postulación para el último día. Sí, horrible. No lo hagan nunca. La postulación para el último día básicamente va a hacer que te equivoques, vas a estar bajo presión y además es una plataforma estatal que siempre se cae al menos los últimos 2 días. Sí. Así que nunca lo dejen para última hora. Eso, el pitch. Yo creo que un tip 4 igual, no sé, yo creo que estáis de acuerdo, es no se graben el último día de la postulación. No, porque van a estar todos nerviosos, no van a saber qué mostrar, porque sí o sí tienen que mostrar su emprendimiento. Hay muchas personas que lo hacen estilo selfie y no sirve. O sea, si tú estás vendiendo tu idea, tienes que mostrar que estás vendiendo.
Si es necesario, por ejemplo, si es un servicio, monta el espacio, muéstrate trabajando, muestra un Excel como que tú estuvieras en tu computador, pero genera algo, o sea, igual va creatividad. Claro. Es como tú te vendes. Sí, totalmente. Tip número 3, y que nos ha pasado mucho. Postular en la convocatoria equivocada. Ya, bueno, ahí uno tiene que empezar a saber de qué región eres, Sí. porque hay personas que viajan Te ríes. o que tienen 2 viviendas. Hemos Ojo, tenido que a veces muchos es clientes chistoso. que nos equivocamos con la región. Sí, Sí. pero a veces es porque se cambian, po. Sí. O porque tienen, no sé, pues su negocio, por ejemplo, en Valpo y ellos viven en Santiago. Sí. Entonces eso es lo que va pasando. Ya, pero saber en dónde vas a gastar el dinero, porque ahí es donde tienes que postular. Y luego ver si donde tú estás es muy grande, si tiene provincias. Y dentro de la provincia tienes que leer cuál es tu comuna. Claro. Pero todo está detallado en las bases. Súper. Todo. Si no lees el nombre de tu comuna, entonces esa no es tu convocatoria. Es súper. Tip número 4 de grandes errores, no leer las bases. Eso es muy importante. Independientes se asesoren con personas como nosotros o no se asesoren, hay que leer las bases. Y sobre todo desde el anexo número 6 en adelante. Correcto. Así que te dejo el tip último. ¿Cuál crees que es el último? Yo creo que uno más emocional, uno de perseverancia. Ya es básicamente estudia si te están dando la oportunidad, porque tú igual compartes cursos gratis, hay mucho material gratis, entonces si tú tienes la oportunidad de acceder a ese beneficio, por decirlo de alguna forma, ponerle corazón igual, o sea, lo que decías, no dejar las cosas a última hora, interiorizarte en lo que tú estás haciendo y ponerle corazón, porque si una persona va y me vende una idea así como, no, quiero hacer, no. Es que si tú no le pones la emoción, nadie se la va a poner por ti. Claro, totalmente. Es importante. Helen, estamos terminando en esta entrevista. Lo hicimos bien general, pero creo que con estos tips y con esta información los emprendedores pueden postular al Fondo Cercotec. Los invito a ver este programa en los canales digitales 07 y 176 de Mundo Go. Además pueden seguir aquí a Helen en su red social. Si quieren preguntarle algo de los fondos, bienvenido sea. También nos pueden seguir a nosotros para tomar alguna de nuestra asesoría. Te doy el último minuto para que le diga a los emprendedores que postulen a los fondos Cercotec. Ahí está tu cámara, Helen, y cerramos. No pierdan la oportunidad de postular a todos los fondos concursables que existan, porque en algunos sí o sí van a salir beneficiados. Y obviamente los invito a seguir mi nuevo emprendimiento, que ahora va a empezar, que es festiva.eventos.ccp. Súper. Gracias, Helen. Muchas gracias y nos vemos en la oficina. Gracias a ti.